Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran. Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados, felices, bendecidos son los que lloran. Jesús habla de llorar como se llora la muerte de un ser querido. Significa llorar intensamente. No se refiere al llorar por ambiciones fallidas, ni por haber perdido riquezas, ni por haber sido avergonzado, ni por haber sido castigado por alguna maldad. No hay bendiciones para los que lloran por estas causas, a menos que se arrepienta. Tampoco promete bendición para aquellas almas pesimistas que viven lloriqueando por su mala suerte, diciendo que todo el mundo está en contra suya. No, él no habla de ellos. Esa bendición se pronuncia sobre los que lloran por los pecados propios y también por los pecados de otros y por el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. Dice Lucas 6, 25, ay de vosotros los que ahora reís. Jesús no enseña que es pecado reír. Eclesiastés 3, 1 y 4 dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Sin embargo, para muchos el mayor bien de la vida es la risa. Para los tales la vida no tiene nada de seriedad, sino que es una gran comedia. Para ellos el mundo está lleno de payasos. El buscar placeres es su fin y propósito. Santiago 5:5 bien describe la gente mundana. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Tal vez Jesús se refiere a la destrucción de Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44. Ahora, la tristeza del mundo produce muerte, dice la Biblia. Es importante distinguir entre la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo que produce muerte. Los criminales lloran porque se descubren y se castigan. El borracho llora porque su hígado está arruinado. El fumador llora por el cáncer de los pulmones. Muchos lloran porque se dan cuenta de que en su matrimonio están en verdad cometiendo adulterio, aunque estén casados legalmente. Pero el llorar de estos no produce la dicha a menos que se arrepientan para corregirse.
Números 14, hay una descripción del pueblo rebelde que se enlutó, pero no fue bendecido, porque siguió rebelde. 1 Samuel 15, 24 al 28, el rey rebelde se puso triste, pero ¿por qué? Porque él fue rechazado por Dios por causa de su desobediencia. Mateo 27, el 3 al 5, Judas estaba muy triste, aún desesperado. Pero su tristeza era la tristeza del mundo. Y en su desesperación cometió suicidio. Primero de Pedro 4:15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. El pecado produce sufrimiento. Primera carta a Timoteo 4:2, algunos teniendo cauterizada la conciencia y desde luego no lloran por sus pecados. Muchos mundanos tratan de suprimir la miseria y tristeza de su vida con el alcohol y otras drogas. Jesús no promete consolación para los que lloran por la tristeza del mundo, porque esta tristeza no produce arrepentimiento. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para vida. La tristeza, que es según Dios, es la que nos trae muchas bendiciones. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y de esta tristeza Jesús está hablando. El llorar en sí no es una bendición, pero si produce arrepentimiento y obediencia, pues desde luego trae bendición. Esta es la tristeza que sentía David, el Salmo 51. Yo creo que es un salmo muy conocido y es la expresión de tristeza y arrepentimiento de David por su pecado. La tristeza demostrada por la mujer pecadora que estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lucas 7:38. Nosotros debemos imitar a esta mujer. Los pecados de nosotros no son mejores o más respetables o más aceptables que los de ella. No hay pecados veniales. El catolicismo y otras religiones humanas hablan de pecados veniales y pecados mortales. Esa es la pura imaginación de los hombres y es todo en vano. El pecado es pecado. Cada vez que pequemos debemos tener la misma actitud que esta mujer demostró. Conviene recordar ese ejemplo. Yo sé que somos muy orgullosos y pues no me gusta ser comparado con una mujer de esa clase. Cuidado
cuidado, porque es muy fácil pensar que los pecados míos son pequeños y que no cuentan y que no son importantes. Y los pecados de esa mujer, ¡oh, qué terrible! Jesús no lo miró así. Él no dijo eso. Los pecados de nosotros no son mejores, no son más respetables que los de ella. Debemos sentir la tristeza según Dios por cualquier pecado y debemos arrepentirnos y hacer correcciones. La tristeza de Pedro es un buen ejemplo. Mateo 26, 75. Lo que él hizo negando a Cristo, aún con juramento, desde luego es algo más que terrible. Pero entonces él lloró. Así amargamente él lloró, derramó su espíritu por haber cometido ese pecado. Lloró amargamente y volvió al Señor. Los que lloran se preocupan por otros. Es otra cosa que trae bendición. Incluye eso de preocuparse por otros. Los profetas se preocupaban por el pueblo de Israel. Hay muchos textos. El libro de Lamentaciones, ¿qué es? El libro en la Biblia de Lamentaciones, ¿verdad? Se preocupaban por los pecados y por el castigo que iban a sufrir. Matanza y cautiverio y esclavitud. Jesús lloró sobre Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44, Mateo 9, 36, Mateo 23, 37. Debemos preocuparnos por la condición lamentable del mundo religioso, por los ciegos que siguen a otros ciegos, Mateo 15, 14. Debemos preocuparnos por los pecados de la iglesia, porque se encuentra aún entre miembros de la iglesia de Cristo prácticas mundanas, o la indiferencia, o la negligencia, o el liberalismo. Y debe preocuparnos porque va a haber castigo. Cualquier desobediencia trae su consecuencia de castigo. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Él dice a los Corintios, a los Corintios 12:25, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Compartir la tristeza. Debemos estar preocupados por el sufrimiento que hay en el mundo. Y personas que obviamente son gente, en cuanto a lo moral, son buena gente amable, gente servicial y muchas cualidades buenas. Pero la Biblia dice y repite
que los que no obedecen al Evangelio de Cristo para ser perdonados y añadidos a la iglesia de Cristo, Hechos 2:47, Hechos 2:38, arrepentirse, bautizarse para el perdón de pecados, y los 3,000 fueron añadidos a la iglesia cuando obedecieron. Cristo consuela a los que lloran de esta manera. Qué felices, pues, los que lloran por los pecados y quieren el perdón de Dios, serán consolados. Dios nos reprende por el pecado y luego nos sana si nos arrepentimos. Es el Dios de consolación. Cristo se llama la consolación de Israel. Lucas 2:25. Mateo 11:28. Venid a mí, yo os haré descansar. Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Está hablando del Mesías, está hablando de Cristo, que al venir Cristo, Él daría gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Alegría en lugar del espíritu amargado. Y es cierto, es lo que el Evangelio hace. Es lo que el Evangelio hace. Lucas 4:16, Cristo fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. O sea que los que lloraban y los que lloran, eso todo será convertido en gozo y alegría y paz. Muy bonito, muy precioso. Y se ve el cumplimiento en muchos textos del Nuevo Testamento. Muy bien, un texto más. Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dios, dice Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos y amigos, debemos meditar mucho sobre el significado de esto cuando Jesús pronuncia una bendición sobre los que lloran. Pero hemos estudiado, hemos analizado, hemos explicado exactamente cuál es el significado de esa bendición. Muchas gracias por acompañarme en este estudio.